Con este video vas a entender qué es el expresionismo. Primero que todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahorita, el grupo número 2, les vamos a explicar qué es el expresionismo. Pero primero que todo, para tenernos un poco más en contexto, mi amiga Katrina le va a explicar qué es el expresionismo. El expresionismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió a principios del siglo XX, principalmente en Europa, con su apogeo en las primeras décadas del siglo. Este movimiento se caracteriza por su énfasis en la expresión de las emociones y la subjetividad del artista, esto en contraposición a ser una representación fiel de la realidad. Los artistas expresionistas buscaban transmitir sentimientos y experiencias personales a través de formas exageradas y colores intensos, con temáticas emocionales y a menudo bastante sombrías. El expresionismo surgió como una respuesta a la creciente industrialización y a los cambios sociales y políticos de la época, y se manifestó en diversas disciplinas artísticas como la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Bueno, y ahora que tenemos unos conceptos más claros, mi amigo Achurra y mi amiga Edna les van a explicar algunas características. Le voy a decir 5 características del expresionismo. Las expresiones fuertes o intensas. Ellos utilizaban muchas de este tipo de expresiones y a menudo perturbadoras, porque ellos querían descubrir como el lado oscuro de la psicología humana, tales como la soledad, el miedo y la angustia. La distorsión y exageración también nos dice que ellos exageraban y distorsionaban todo lo que decían con el fin de crear un ambiente emocional en sus obras. El uso de colores fuertes y contrastes fuertes también lo utilizaban para esto. Utilizaban colores bastante brillantes también con el fin de crear un ambiente emocional en su obra. La abstracción y simplificación nos dice que simplificaban la realidad con el fin de abarcar temas más importantes como los pensamientos y emociones. Y por último, tenemos que trataban temas oscuros y sombríos, que en la mayoría de sus obras ellos utilizaban este tipo de temas, tales como la enfermedad mental, la guerra y la hambruna, cosas que marcaron bastante el siglo XX por los conflictos y tensiones. Gracias. Buenas, mi nombre es Emma Tencio y ahora voy a hablar sobre las características del expresionismo. En el expresionismo, el énfasis recae en la expresión de las emociones y sentimientos más que en la representación precisa de la realidad. Es decir, que los artistas buscan transmitir sus emociones y sentimientos a partir de las obras que crean. Algunas características esenciales del expresionismo son las pinceladas audaces, que las pinceladas llegan a ser visibles y energéticas, lo que aporta dinamismo a la obra, y también la textura de la pintura refleja la pasión y la urgencia con la que se crearon. También está la influencia del primitivismo, que el arte del primitivismo y las culturas no occidentales a menudo influyeron en el expresionismo. Esto se refleja a base del interés por la parte espiritual y la parte misteriosa. También el gran impacto que tuvo el expresionismo, que este dejó un gran legado durante todo el mundo del arte, ¿no? Que también influyó a los movimientos del expresionismo abstracto y la abstracción lírica, y también sus debidas exploraciones emocionales, que siguen siendo una fuente de inspiración a todos los artistas de hoy en día. Gracias. Wow, bastante interesante la verdad, ¿no creen? Pero bueno, supongo que tienen curiosidad de conocer algunos autores. Les tengo a mi amiga Ana, ella sabe mucho de ello. De resaltantes podemos mencionar a Edvard Munch, que nace en 1863 y muere en 1944, junto a Ernst Ludwig King, que nace en 1889 y muere en 1938, y Vasily Kandinsky, que nace en 1886 y muere en el año 1944. También podemos mencionar a Frank Snart, que nace en 1889
y muere en 1916, junto a Edmund Shield, que nace en el año 1880 y muere en el año 1918. Muchos autores, la verdad, pero ¿conocemos algunas obras? Creo que Isabel nos puede ilustrar con este tema. Ok, yo les voy a hablar de algunas obras del periodo del expresionismo. Comencemos con una de las más famosas, El Grito de Edvard Munch, que fue hecha en 1893. Es una icónica pintura expresionista que muestra una figura angustiada en un paisaje de colores. Munch la creó para representar la ansiedad y la angustia humana en un mundo moderno. La siguiente es Composición 7 de Vasily Kandinsky. Esta fue creada en 1913 y se caracteriza por la falta de representación figurativa y utiliza formas y colores para expresar emociones y conceptos abstractos. Tenemos después 5 mujeres en la calle de Ernst Ludwig Kirchner, que fue en 1913 y representa a 5 mujeres en la calle con colores y formas distorsionadas que expresan la tensión y la agitación de la vida urbana en la época. Podemos encontrar también El Caballo Azul de Franz Marc en 1911. Es una obra clave del movimiento artístico conocido como el jinete azul. Marc utiliza colores y formas abstractas para representar la conexión entre el mundo natural y el espiritual. Y bueno, también podemos encontrar El autorretrato con manos en el pecho, que fue hecha en 1910 por Egon Schiele y muestra su estilo único y su interés en la exploración de identidad e introspección. Muchas gracias. Wow, tiene bastantes autores, la verdad. Pero, ¿esto cómo nos influye como sociedad? ¿Y cómo esto afecta al día a día? Bueno, la Miurka nos va a explicar esto. El expresionismo ha influido de muchas maneras a nuestra generación y a otras generaciones. En realidad el expresionismo yo considero que es uno de los ismos más famosos por su cultura, por su arte. Yo me voy a centrar más que todo en su influencia en el arte. Para darles un ejemplo que ya me imagino mis compañeros habrán mencionado, el arte de Vincent Van Gogh, más que todo La Noche Estrellada, ha influido en muchos artistas, en muchos jóvenes. Realmente es una pintura muy linda y de hecho se hizo una experiencia inmersiva en la que tú pagabas para entrar y ver esas pinturas expresionistas y otras pinturas de Vincent Van Gogh. En realidad es una experiencia muy linda, inspirada a muchos artistas y se le han hecho como copias, etc. Para darles otro ejemplo es El Grito, ¿verdad? Este cuadro famoso se ha hecho un meme. Como verán aquí, este es Calamardo de Bob Esponja reemplazando a la persona que estaba pintada originalmente. Hay miles y miles de ejemplos, ya que la gente misma se basaba en esa pintura para crear una copia pero con otro personaje y se volvió un meme totalmente viral. Como saben, las redes sociales nos permiten hacer muchas cosas, informarnos de más contenido, más historia y etcétera. Así que esa es la influencia del expresionismo en todos ahora mismo. Wow, fue bastante interesante la verdad. Pero ya miren la hora, se nos está yendo el tiempo. Pero bueno, ahora, después de este video, ya no vas a tener la duda de qué es el expresionismo. Estamos solos.